Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos. Hermosa mañana donde podemos sentir tu presencia. En este momento entrego tu palabra en tus manos, Señor. Lo que tú pusiste en mi corazón, lo que la palabra habló, Señor, a mi corazón por medio de tu Espíritu Santo, quisiera transmitir a esta hermosa familia de la fe. Que tus palabras, Señor, puedan entrar en el corazón, en la mente, sacando todo prejuicio, sacando toda culpa, Señor, pues la culpa tú la llevaste en la cruz por medio de Jesús. Y activando esta palabra para ponerlo por obra en el lugar donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con los amigos y en cualquier situación que estemos viviendo el día de hoy. Tu palabra tiene poder. Señor, que tú hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Dadivoso, generoso, propenso a hacer dádivas. ¿Y qué es hacer dádivas? Es acción de dar gratuitamente. ¿Sí? En Arroyo Ciesteros yo nací, el abuelo Ramón fue el primero el que trajo la palabra a la familia, ¿sí? Y me gustaba mucho cuando él relataba esta parte de la Biblia. Lucas 18, un ratito quiero ir. Me gustaba mucho porque cuando él se sentaba generalmente compartía Lucas 18 y sacaba una enseñanza de él. Lucas 18, versículo 18 en adelante dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y contaba mi abuelo Ramón en guaraní la historia del joven rico como lo conocemos en la Biblia. Y una cosa que él decía, que él vio en un libro que mostraba cuáles eran las pertenencias de este joven rico. Y dice él: este joven rico prefirió perder su alma en el infierno por un campo lleno de piedras. Así decía en guaraní. O cambiar la vida eterna. Porque dice que en este libro explicaba que el joven rico tenía montañas donde criaba cabras, que era el negocio principal en ese tiempo, y que después, más adelante, eso perdió su valor. Aunque todavía hay gente que se dedica a eso,
pero el valor realmente de lo que es ese campo con piedras no se compara con otro tipo de campos. Entonces el abuelo decía, Guatamina perdió la vida eterna por un campo lleno de piedras. Entendemos que el abuelo Ramón quería enseñar, ¿verdad?, que lo más importante en el reino de Dios era dejar lo que a nosotros poníamos en primer lugar y poner en primer lugar a Dios. Por eso que estaba hablando de la dadivosidad y de la dádiva, de la acción de dar gratuitamente algo sin esperar nada a cambio. Tenemos el ejemplo de nuestros misioneros, ¿verdad? Estábamos orando por los misioneros que están en México y me pienso yo, ¿cuánta decisión? Imagínense un poco, hermano. Algunos misioneros toman sus cosas, en este caso Ada y creo que se llama los misioneros Ada y Héctor Salinas Galarza, que están en México, con toda su familia decidieron ir a servir al Señor a otra cultura, en otro lugar, dependiendo de lo que Dios le iba a proveer. Y yo me sentí muy identificado y dije, ¿será que yo estoy dando por lo menos algo de lo que esta familia es capaz de dar? ¿Es capaz de creer? ¿Es capaz de despojarse? Y mi admiración para los misioneros, por eso también acá en esta iglesia, ¿verdad?, vamos dando para los misioneros y orando por ellos. Cuán importante, hermano, es poder entender lo que realmente la palabra quiere transmitirnos. Por eso el título de mi prédica de hoy lo puse así: de religioso a dadivoso, ¿sí? Después de escuchar esta palabra, deberíamos de cambiar ese título de religioso que muchos relacionan, ¿sí?, con personas, ¿sí?, que realmente no están haciendo lo que Dios quiere, porque Jesús mismo condenó a ciertos religiosos de la época y cambiarlo por una vida de dadivosidad, ¿sí? ¿Qué era dadivosidad? Dar dádivas, dar algo gratuitamente sin esperar nada a cambio. Y vemos en el texto de Santiago, ¿sí?, escribiendo para todas las iglesias que estaban dispersas por ahí, ¿verdad?, diciendo, aquel, ¿sí?, que solamente escucha la palabra y no lo hace, no está actuando correctamente. Su religión no sirve. Ser religioso de esa manera no tiene nada que ver. Y muchos ponen en opuesto lo que el apóstol Pablo dijo, que la salvación es por gracia, y lo que Santiago dice, que la salvación también es por la obra que uno hace. Pero realmente lo que hace Santiago es decir, todo lo que la Biblia dice hay que aplicarlo en nuestra vida. Y nuestra fe tiene que tener obras. Entonces no es algo contrario, sino que es la continuidad de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando alcanzamos algo gratuito, nosotros tenemos que demostrar eso gratuito, multiplicar eso gratuito que recibimos. Por ello, en esta mañana quiero presentar decisiones dadivosas del reino. Hay decisiones que hoy tenemos que tomar de acuerdo a la palabra para poder pasar de la religiosidad a la dadivosidad. Necesito tomar decisiones dadivosas del reino de Dios para poder desarrollarla. Por eso te invito a leer nuevamente Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, ¿sí?, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este
será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Santiago es una de las primeras epístolas generales, ¿sí? Llamadas generales, que dice que Santiago escribió para las 12 tribus de la dispersión. Pero también podemos entender que no solamente escribió para las 12 tribus, sino que escribió para todas las personas en el mundo, para todas las iglesias en el mundo, pues esto que Santiago enseña, que transmite, es algo aplicativo en todo momento y en todo tiempo. Santiago fue hermano de Jesús y escribió por 3 motivos principales su carta. Escuchen bien. Primeramente, para alentar a los creyentes judíos que sufrían diversas adversidades que ponían a prueba su fe. En el momento que Santiago escribió, los judíos eran perseguidos por la fe, había una gran persecución, y él quería hacer con esta carta es alentarle, darle fuerza, darle ánimo a que sigan trabajando, que sigan creyendo, que puedan seguir confiando en lo que Dios podría hacer en sus vidas. Corregir ideas erróneas de la fe salvadora, ¿sí? Había algunas ideas que algunas personas tenían de que cuando uno tiene al Señor podría dejar de hacer ciertas cosas, o podría entender que si le va bien con Dios, tiene que tener plata, tiene que irle bien económicamente. Y si no le iba bien económicamente, quiere decir que él no estaba bien con Dios. La pobreza era sinónimo de no estar bien con Dios, y la riqueza era sinónimo de estar bien con Dios. Una idea muy errónea de que el Señor Jesucristo nos enseñaba, pero los religiosos de la época lo creían así. Y por último, exhortaba e instruía acerca del resultado práctico de su fe y una verdad de justicia y buenas obras, así como el apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:10. ¿Sí? Somos hechura de Dios, preparados para buenas obras que Dios preparó de antemano, dice su palabra. Entonces no es opuesta a la enseñanza de Pablo, sino que al contrario, está dándole fuerza a lo que ya el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo enseñó en su momento. Y acá hay una gran verdad: ser hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Sí? Le estaba diciendo a todos los que estaban en la dispersión, y le hace una comparación con la persona que mira en el espejo su rostro y dice que esa persona que está en el espejo es él, pero en realidad cuando se va de ahí ya se olvida de la persona que era, y verdaderamente no era ese su rostro, sino que realmente es el rostro que presenta delante de las personas de una manera natural. Hace una comparación, ¿sí? Y dice que el que mira atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica, será bienaventurado, bendecido por su obediencia. ¿Sí? El que medita en la palabra será bendecido. Bienaventurado dice que es doblemente bendecido. Entonces aquel que medita en la verdadera ley de Dios y por fe obedece, ese será bendecido. Esa es la enseñanza que Santiago estaba dando a todas las iglesias. Verdaderamente es difícil aplicar la palabra en nuestras vidas. No es nada fácil. Y fácilmente caemos en la religiosidad, a ser religiosos. Me acuerdo que cuando empecé en el camino del Señor, ¿sí? Empecé a hacer lo siguiente: leía la palabra y buscaba a quién culparle. Amó a la pecador, amó a tal cosa, ya paité a otro. Y empecé en esa religiosidad y empecé a jugarle a mi pastor, a jugarle a mi hermano, a mi papá, si en un Vallaguán entero, o sea, a jugar, hermano. ¿Por qué? Porque yo me creía superior a otros. Creía que yo ya no era igual, pero la palabra de Dios me enseñó, y no solamente por medio de una experiencia de la palabra de Dios,
el Señor me llevó a tener 2 hernias de disco en la columna, donde yo me acuerdo que en el colegio, como el Señor me bendecía doblemente porque trabajaba para Él, Él me daba mucha gracia para poder hacer muchas cosas y era joven, allá pola, o tocaba y allá popa y té, y recibía muchos aplausos y mi ego subía muchísimo. Y mis compañeros de trabajo quedaban en segundo plano. Prácticamente si yo no estaba, no había ningún movimiento, no había nada. Entonces, ¿qué pasó? El Señor tuvo que ponerme una enfermedad en la cual me enseñó a ser dadivoso en lo que yo tenía como profesional. Porque lo que tuve que hacer es reposar y el trabajo tenía que compartirlo con mis compañeros de trabajo, que eran 3. Cuando yo empecé a ser dadivoso, tener ese corazón de decirle, así se hace, profesor, darle la oportunidad, me di cuenta que eran profesores extraordinarios, inclusive eran mejores que yo. Y yo estaba sentado y estaba descansando. ¿Por qué? Porque pude ser dadivoso, pude darle el lugar que correspondía, ayudándole y enseñándole, ¿sí? Sin juzgarle a los profesores, más que empujándole a hacer bien las cosas. Luego, gracias a Dios, ustedes saben mi testimonio, que el Señor me sanó. Pero lo más importante acá es que la palabra de Dios es aplicativa en mi vida. Y la palabra de Dios nos enseña sobre la dadivosidad, ¿sí? Sobre poder dar gratuitamente. Y no solamente habla de lo económico, porque lo económico no es nada para Dios si Dios es el dueño de todas las cosas. El que da y el que quita, ¿sí? Entonces, Santiago nos exhorta a aplicar la palabra, ¿sí? Esta tarea que tenemos que hacer es doblemente bendecido cuando somos obedientes a la palabra y lo aplicamos en nuestra vida. Y eso es lo que cuesta, ¿sí? Tenemos que mirar la Biblia realmente como un espejo para poder vernos si lo que estamos haciendo está bien. Y de esa manera poder dar, ser dadivoso para con Dios, para entregarle en humillación. La segunda semana estamos en humillación, pueden alcanzarnos aquellos que están atrás. Entregarle en humillación lo que le corresponde a Él. Y de esa manera voy a poder darle a los demás lo que le corresponde a cada uno. Ser dadivoso con Dios en cuanto a todo lo que le corresponde, y automáticamente el Señor me va a bendecir para poder dar de mi ejemplo, de mi ministerio, de mi trabajo, de mi familia, ¿sí? En lo que Dios me llama. Es fácil muchas veces tratar de aplicar la palabra por los errores de los demás y no a nosotros mismos, que es lo que en realidad busca el Señor. El cristiano deberá aplicar la palabra en algo que Jesús mismo vivió y enseñó en su ministerio, dando su propia vida dadivosamente por las personas. Jesucristo no tuvo pecado y vos y yo somos pecadores, pero Él dadivosamente no solamente dio su tiempo y su enseñanza. ¿Qué dio Jesucristo por nosotros? Su propia vida. Lo más valioso que nosotros podemos tener. Porque el don de la vida es algo valioso y tenemos que luchar por ella siempre. Tenemos que pelear día a día por esta vida hermosa que tenemos. Pero, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Jesús que dio su propia vida por el otro, ¿sí? El desafío es aplicar en tu familia. En tu familia empieza nuestra pequeña iglesia. ¿Cómo estamos por casa, hermano? Somos oidores y hacedores de la palabra. Y creo que nuestra primera iglesia, que es la familia, es el primer filtro fundamental, hermano. Si ahí no estamos aplicando la palabra, estamos teniendo un error demasiado grande. Y la doble bendición de todo lo que haces para Dios no va a poder llegar a tu vida. Tu familia, fundamental. Hay enseñanzas. Aprende a pedir perdón, a educar a tus hijos, a darle lugar a tu esposa, a darle lugar a tu esposo, a trabajar juntos. Son uno. No somos para hacer una guerra de culturas, no.
tenemos que ponernos en un acuerdo y caminar juntos hacia los planes de Dios para que los hijos puedan ver algo diferente en nosotros. Y tal vez se nos olvida y no lo hacemos, pero hoy es una buena oportunidad donde Santiago por medio de su carta nos recuerda cómo tenemos que manejarnos. También es importante hacerlo en la comunidad. Es importante poder ofrecer un sacrificio y creo que el sacrificio más grande hoy que podemos hacer es el tiempo que le damos a los otros. El tiempo que le damos a los otros de la comunidad. Pregunto, esta semana ¿cuántas veces te fuiste a tomar tereré con tu vecino? No, pero la serie de... No, pero a la 1:30 comienza la novela María Gerena. Y mucho me confrontó a mí también. Mucho me confrontó. Yo no estoy hablando y el Señor me habló a mí primero. Compartí con alguien. Salí a preguntarle la necesidad a mi vecino, la que está enfrente, el que está enfrente. En la comunidad, mi hermano, debemos de ser dadivosos. Y mucha gente no necesita dinero. Mucha gente necesita de vos, de tu sacrificio de tiempo, de tu enseñanza de la vida, de un abrazo, de un el aporte. Va esa cosa amigo, fuerza y adelante. Y ande ya tan de lo basá. Aru con de coaña compartir mí, ya humina la tereré. En la comunidad debemos de aplicar esto, hermano, porque nosotros somos dadivosos. Y tenemos que llevar la palabra que aprendemos acá, allá afuera, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, parientes y amigos. En el colegio, los jóvenes, cómo se comportan, están llevando la palabra, son dadivosos para mostrar que Jesús vive en ustedes, o hacen lo mismo que los otros hacen, como burlarse de uno que no tiene, burlarse del otro, reírse, el famoso talla. Hace un chiste, se burla de su compañero y todos los demás nos reímos. Jóvenes, ¿qué tal estamos? Por eso es importante hacer un autoanálisis en esta mañana y decir, ¿cómo me estoy comportando? El desafío es ser sal y luz, ¿sí? Y estábamos hablando ayer en la red de multiplicación de encarnarnos en la comunidad. Estar con la comunidad mostrándole que nosotros somos diferentes, que le amamos a las personas. Debemos de amar a las personas porque la Biblia lo dice, ama a Dios, 2 mandamientos principales, después el resto. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ese que está cerca tuyo, ese que tiene tantos errores, ese que yo le veía y seguro que vos le veas muchos, pero no, este día no cambia más, no, este es demasiado chismoso, no, esto que aquello, no, yo vení que, ¿sabes que yo te vengo a contar que aquel es muy chismoso ahí? ¿Verdad? Porque somos así, eso está arraigado en la naturaleza humana, hermano, no te preocupes, por eso murió Cristo, por eso hoy vinimos en esta mañana a este lugar. Para que digamos, Señor, perdóname porque estaba haciendo mal. Pero hoy voy a cambiar mi religiosidad. Y voy a ser dadivoso en todos los sentidos. Dadivoso de amor, dadivoso de compañía, dadivoso de comprender al otro en su situación, de escucharle al otro. Estaba hablando esta semana con un amigo mío y me decía, por la postura que tenés, yo sé que ya te querés ir, no me querés escuchar. Pero te interesa lo que te estoy diciendo, me dice. Pero ya te querés ir. Y ni 5 minutos no hablé con él. Y cuando yo leí esta palabra dije, Señor, perdóname. Porque parece que estoy haciendo malas cosas. Parece que no estoy viviendo esto que vos querés que yo viva. Que mi fe, mi salvación me tiene que enseñar. Así como Cristo lo hizo. Nuestro modelo es Cristo. ¿Sí? Cristo recorrió entre las personas. Cristo dio de su tiempo. Dice que Cristo sanó todo el día y caneó, buma Cristo, pero después cuando vio a la gente que venía junto a él, movido a misericordia, siguió haciendo su trabajo, siguió predicando, siguió sanando.
Por eso, teniendo como modelo a Cristo y escuchando a Santiago hablándonos a nuestros corazones, podemos aplicar la palabra en nuestro contexto, en lo que estamos haciendo. Como iglesia hemos tomado la postura de iglesias de impacto. Un desafío demasiado grande, un desafío que me confronta mucho a mí, porque no es fácil. Las herramientas que te da el programa es ir a la comunidad. Y nos cuesta, hermano, porque Satanás nos ha nublado la mente y nos quiere tener en una cajita llamado celular, llamado serie, en una pieza llamado aire acondicionado, donde nada me falta, nada me pasa, donde estoy fresquito. Pero el desafío es ser dadivoso con tu tiempo y ir a la comunidad. Hay mucha gente que necesita de Cristo. Hay mucha gente que necesita escuchar de Cristo. El pastor Juan Carlos lo decía claramente. La misión es que la gente conozca a Cristo. No hay otro cambio. No hay otra cosa que les puedas dar. ¿Y cómo yo le hago conocer a Cristo a las personas? Ayudando, amando, valorando, enseñando, involucrándome con las personas. Hoy te animo a aplicar la palabra en todas las áreas de tu vida. Que el Espíritu Santo pueda mostrarte. Porque ese es nuestro Dios. Un Dios de oportunidades. Porque si estaba haciendo mal hasta hace un minuto atrás, si vos tomás la decisión, Él te puede ayudar a caminar diferente. Esa es la experiencia que yo tengo. Nadie me puede cambiar eso. Cuando vos decidís, en ese momento el Señor puede ayudarte a poder enfrentar aquel pecado, aquella cosa que estás haciendo mal. Amén. Te animo en esta mañana a hacer un autoanálisis y a poder aplicar la palabra en el contexto que estás. Segunda cosa importante, fundamental, queridos hermanos, ¿sí? Que nosotros tenemos que tomar la decisión en esta mañana, ¿sí? Una decisión dadivosa para el reino es practicar la verdadera religión. ¿Sí? Practicar la verdadera religión. En el capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura, escucha bien, hermano, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estuve averiguando, según la Real Academia, religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia esa divinidad, normas morales para la conducta individual, social y prácticas rituales, principalmente en la oración y en el sacrificio. Enorme, ¿verdad? Y muchas veces todo eso enorme pensamos que lo estamos haciendo y realmente no lo estamos haciendo como corresponde. Religioso que profesa una religión y practica sus nombres y sus normas y preceptos. Santiago define la verdadera religión pura y sin mancha. Primero, visitar a los huérfanos. ¿Sí? Los huérfanos en aquella época, y creo que en esta época también, vivían una vida muy, pero muy precaria, con muchas necesidades. No había, hoy tenemos ciertos centros de ayuda y demás, pero en esa época esos huérfanos vivían desolados. Y más aún, no solamente en la parte económica. Aquel que es huérfano necesita compañía. ¿Es así o no es así? Segundo, visitar a las viudas en sus tribulaciones. ¿Tenemos alguna viuda por aquí que levante la mano? Con confianza. Querida hermana, que el Señor te bendiga. Te amamos mucho. Ojalá y los hermanos en esta semana, varios vayan a visitarte, hermana, para darte sus bendiciones. Son bienvenidos en tu casa, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Visitar a las viudas.
Las viudas estaban pasando necesidad y más aún en ese contexto religioso que vivían. Dice que los religiosos de la época hasta le robaban sus tierras, le engañaban. Entonces Santiago dice, si realmente vas a profesar la verdadera religión, tenés que hacer esto. Y si se dan cuenta, el 1 y el 2 se trata netamente del otro. Y el tercero dice, guardarse sin mancha del mundo. Habla de nosotros. Pero habla de una dadivosidad también. Porque para guardarnos del mundo es necesario entregar algo. Algo que nos gusta. ¿Verdad? Me gusta tomar la cerveza. Antes me gustaba. Yo tengo que entregar eso porque eso me estaba haciendo mal. Eso me estaba contaminando. Me mandaba a hacer cosas que no correspondían. Pero en los 3 puntos habla de una dadivosidad. Dar algo. Dar tu tiempo, dar tu energía, dar tu compañía. Está hablando. Y por último dice, algo muy importante de la religión. Aquel que no refrena su lengua, no controla, no pone freno. Su religión no sirve para nada, dice la NTV. Su religión no sirve para nada. Aquel que no refrena su lengua. Me acuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, la primera prueba fue que le veía y le jugaba. Superé eso, hermano, y dije, bueno, cuando a visitar a los hermanos, a esos amigos que tuve, con los cuales chismoseábamos, hablábamos de los otros y esto que aquello. Pero había sido de acuerdo por ahí de mi religiosidad, había sido. Y cuando llegué a la casa de Adolfo, hablamos todito mal de Joel y de María. Pero nieva y peite se cuela. Hombre, un peite se le hay problema, cuela. Haseo bebé. O pala se predicación. Tu chavo chimos hermano. Para que vamos a lavarnos. Qué bárbaro, no salí de ahí yo juzgando a Joel. Después me fui a la casa de Joel. Y en la casa de Joel hablamos mal de Adolfo. Y así vaya lo. Y yo no refrené mi lengua. Llego aquí, ninda, vamos a gurir. En tu país, a presentarse la postura, la fe. Vea con la idea, gurir, vamos a ver, testimonio. Pero anda yo coyo, vea. Vamos a hacer tapa hoja, vaya. No atajé mi lengua, en serio te digo, hermano, para acá no mentir. Después me fui a la casa de María y María habló de todito ellos, más otros. Y yo consentí eso, hermano. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que no hice absolutamente nada para el reino. Que mi religión era vana. Porque no supe domar mi lengua. Y desde ese día, mi ayuno siempre es que ataje mi lengua. Porque es chismoso. Y hermano, pero me esfuerzo para no hacerlo. Mira un poco qué fácil es, hermano. Y es una realidad, hermano. Pero si no lo identificamos, si no oramos y si no ayunamos, no va a salir de nosotros. Si no hacemos humillación con el pastor y le pedimos un nuevo corazón, viste que se había aplicado al Señor, no va a salir de nosotros. Vamos a seguir teniendo una religión vana. ¿Y qué dice Santiago? Que cuando la religión es correcta, viene doble, ¿qué cosa? Bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te ama. Para Dios de que vos estés acá en este lugar es lo máximo. Dios dijo, esos son mis hijos. Vinieron a alabarme. Preparo esta bendición para ellos. Cuando salimos allá, ya yo oye, en malayan de lengua esa ¿verdad? Pero y poco estemos, hermano Ariel. La predica, no, y guaraní tereí. Guaraní yo no entiendo. La próxima ya, un que habla castellano nomás. El que habla mucho castellano. Vea y castellano y tereí, y gusto la guía, pero y castellano. Entonces, le limitamos a Dios esa doble bendición que te ganaste por venir a alabarle. Porque Él se mueve, dice, entre la alabanza de su pueblo. ¿Es cierto o no es cierto? Él se mueve, Él te va a bendecir. Él conoce el anhelo de tu corazón. Él te quiere ayudar. Él ha hecho maravillas y seguirá haciendo maravillas en tu vida, en tu familia. Entiendo
que es importante y fundamental, queridos hermanos, la dadivosidad. En esta iglesia, programa de fortalecimiento familiar, y cierro con esto. Tenemos maneras y métodos de ser dadivosos. Si no tenés tiempo y trabajar las 24 horas, en el bolsillo y llenar esos 3 sobres que están allá. Si no tenés dinero y tenés tiempo, vení, formar parte de un ministerio acá. La red de niños, escuela de fútbol, la escuela de fútbol. Veníamos a enseñar, veníamos a compartir. Venía a estudiar en la escuela de vida y discipulado, capacitate. Eso es dadivosidad. Eso es pasar de un religioso a una persona dadivosa para el reino. Pero no te quedes quieto, que siendo religioso uno se amarga. ¿Qué decía el Señor Jesucristo por los fariseos? Sepulcros blanqueados. Peñande pupe abelanda y ya poña molañande ya la pemora algo. Hay algo que se va pudriendo acá adentro. Nosotros tenemos que hacer algo para el reino. Tenemos que ponernos a disposición y ser dadivosos con lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Hemos compartido en esta mañana, queridos hermanos, 2 decisiones para ser un dadivoso en el reino. Por eso, aplica la palabra a tu vida, querido hermano. ¿Sí? Eso es importante el día de hoy, que puedas aplicar la palabra, lo que estudias. Compártela siendo sal y luz. Acordate de tu familia, de tu comunidad. Tenés que aplicar la palabra en ese lugar. Es práctica. Es una fe práctica donde vos podés hacerlo. Y practica la verdadera religión, que se trata de dar todo por el bien del otro, así como Jesús lo vivió y lo enseñó. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar sobre la palabra del Señor.